Bueno, pues con la mirada puesta, como nos decía Ángeles, ¿no? En la Agenda 2030, hoy Foroe nos propone observar el ODS 4, educación de calidad. Así que vamos a profundizar en los matices de este objetivo de Naciones Unidas que trata de garantizar, vamos a recordarlo una vez más, una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida, pues para todas las personas. Así que esta tarde nos preguntamos de qué manera se puede concretar este objetivo para que cristalice en la realidad, ¿no? Nuestra invitada de hoy, Sonia Díez, quiere abordar precisamente esto, las claves para introducir los parámetros del ODS 4. Sonia Díez se reconoce a sí misma como una persona afortunada, dice ella, porque su oficio, su interés y su pasión coinciden. Esto es educar, ¿no? Como ella lo define, ayudar a las personas y a las organizaciones para que sean dueñas de su presente y de su futuro. Convencida de que las posibilidades pueden crearse para que las cosas sucedan, Díez se considera una posibilista. Su trayectoria de varias décadas lo confirman. Fundadora y promotora de proyectos e instituciones educativas, directora de programas académicos, investigadora, empresaria, divulgadora, reconocida como una de las 25 personas más influyentes en el mundo de la educación. Está licenciada en Psicología y Ciencias de la Educación y doctora en Ciencias Económicas y Empresariales. Actualmente incorpora a su trabajo la sostenibilidad y la empresa como dos grandes aliados de la educación. Miembro del Comité Científico del Instituto para la Formación e Investigación de Naciones Unidas, promueve justamente esto, ¿no? Una educación alineada con los Objetivos de Desarrollo Sostenible y enfocada en el bienestar. Esta idea suya que gira en torno a que otra educación es posible, ¿no? La recogió en un libro titulado Educación, en el que expone su compromiso con esto que decimos, con un nuevo modelo educativo acorde a la sociedad del siglo XXI. Sonia Díez, le damos la bienvenida, le agradecemos este tiempo que va a compartir con nosotros. Cuando concluya su exposición iremos al chat de esta comunidad de Foroe, que ya está muy activo para trasladar las preguntas o, en fin, los comentarios que vayan surgiendo y abrimos así un tiempo de diálogo justo al final. Eso lo haremos más tarde. Ahora la escuchamos con atención cuando usted quiera. Ángeles, Rocío, muchísimas gracias por invitarme a esta maravillosa iniciativa. Y digo que es maravillosa porque realmente es una forma preciosa de construir el futuro, empezar a diseñar a través de los Objetivos de Desarrollo Sostenible hacia dónde queremos ir. Y, cómo no, la educación, que todo el mundo en cualquier conversación privada o pública alude para decidir o para decir que es lo primero que hay que hacer, es en realidad la base de esta iniciativa. Es decir, los Objetivos de Desarrollo Sostenible buscan, por encima de todo, hacer partícipe a la sociedad de un conocimiento, de un empoderamiento con respecto a lo que tenemos que hacer todos unidos, ¿no? Y eso es imposible sin que comprendamos y cultivemos ese objetivo común. Entonces, la educación, como bien habéis dicho, es el objetivo número 4 y habla de una educación inclusiva, equitativa y de calidad. La primera pregunta es, ¿qué es esto de una educación equitativa, inclusiva y de calidad? ¿Acaso no es lo que ya tenemos? ¿A quién va dirigida esa educación y cómo son los públicos de esa educación? Lo primero que nos tenemos que plantear es si lo que estamos haciendo se dirige a las generaciones que están actualmente en el sistema educativo, la generación X, los millennials, la generación Z. ¿Cómo son estas poblaciones, estos públicos a los que nosotros tenemos que ofrecer a los padres y a los alumnos una educación de calidad e inclusiva? No es una población ni por lo más remoto similar a la población para la que fue diseñada el sistema actual, con lo cual lo primero que nos tenemos que plantear es que el tercio de la población hacia el que nosotros nos dirigimos es millennial y es el tercio de la población mundial. Que esta población elige en un 87% productos sostenibles y responsables. Es decir, que cuando ellos tienen capacidad de elección, tienen muy claro cuáles son sus preferencias.
que el 78% de ellos prefieren las experiencias más que las posesiones, que además buscan la personalización de los productos y servicios que ellos reciben, que están conectados, que son impacientes, que deciden de manera proactiva qué y cuándo consumir y que buscan una oferta de valor. Al mismo tiempo, estas son algunas de las cosas que están sucediendo en el entorno, en el contexto social en el que nosotros tenemos que ofrecer esa educación de calidad. Tenemos la eclosión de la inteligencia artificial, la robótica, la automatización de procesos, la degradación medioambiental. Hay una crisis importante de confianza de nuestros públicos con respecto a las instituciones, entre las que se incluye, cómo no, la escuela y, por supuesto, la universidad, y empiezan a aparecer nuevos jugadores o new players que llaman, es decir, personas que empiezan a ofrecer servicios educativos que no necesariamente son instituciones académicas. Al mismo tiempo, hay una serie de conceptos que empiezan a formar parte de este contexto, como el hecho de que exista una hibridación, es decir, esto mismo que estamos haciendo ahora mismo, el compartir experiencias o conocimientos a través de sistemas que pueden ser remotos, que pueden estar o que pueden incluir las tecnologías. Nuestros públicos, junto con ese objetivo de buscar un mundo más acorde a ese bienestar, no solamente personal, individual, sino colectivo y también del planeta, tienen un pensamiento humanístico, es decir, empiezan a tener una necesidad de sentirse miembros de una comunidad. Al mismo tiempo, los títulos o las credenciales que venían ofreciendo las instituciones académicas empiezan a ser compartidas por instituciones que abordan el ámbito de la profesionalidad, como puede ser empresas. Tenemos algunos ejemplos muy recientes que están ofreciendo badges o insignias que a su vez sirven como una forma de garantizar que uno tiene un conocimiento experto en un área determinada. Bien, pues con toda esta circunstancia que acabamos de ver, que ese es el mundo real en el que estamos, ofrecer una enseñanza de calidad, una educación de calidad, es mucho más que ofrecer instituciones académicas donde se imparte conocimiento tradicional. Y lo digo porque esto es una slide, una transparencia que ofrece claramente lo que está sucediendo. La fuente de esta transparencia no es sospechosa, es la Agencia Nacional Finlandesa de Educación, y en la que se expresa que solamente el 10% del conocimiento que se adquiere por parte de los alumnos se adquiere en las aulas. El 30% del conocimiento, incluido ese 10%, puede que se adquiera dentro de las instituciones educativas, pero el 70% restante, es decir, el impacto que las instituciones educativas estamos teniendo dentro del conocimiento o la educación de calidad, está exento a nuestro ámbito. Es decir, el 70% se recibe fuera de las instituciones educativas y del 100% solamente el 10% se está adquiriendo dentro del aula. Eso nos lleva a preguntarnos si el hecho de que nuestros centros educativos, independientemente del lugar, de la raza, de la religión, de la cultura, del clima de procedencia, se parezcan tanto, es algo normal. Esa homogeneidad que se ha buscado, ese que todos los alumnos puedan tener acceso a la educación, se ha quedado ya desde hace mucho tiempo muy lejos de lo que es una educación de calidad. De hecho, como digo, en esta transparencia se ve clarísimamente que el hecho de que las instituciones educativas sean tan homogéneas es en sí mismo una normalidad. Solo hay una institución más que se parezca tanto en cualquier lugar del mundo y ante cualquier circunstancia, y es la cárcel. Este es un ejemplo de una fotografía de hace unos años, quizás 20, 30 años, y que se parece en exceso a lo que es un aula actualmente, como hemos visto anteriormente. Ningún otro espacio, ni nuestros comercios, ni nuestras cocinas, ni nuestros coches se parecen como se parecen las aulas o los comedores escolares. Estos son comedores escolares donde quizás se puede aludir a cualquier cosa menos a un lugar confortable o similar al que nosotros elegimos para poder compartir un lugar de experiencias positivas. Por lo tanto, ¿dónde está o cómo tiene que ser esa calidad educativa a la que tenemos que aspirar para el mundo en el que ya estamos, no en el que vamos a vivir? Tiene que ser una
una calidad educativa que tenga muy presente que tenemos, como he dicho ya, un exceso de uniformidad, un imperio realmente, que tenga muy presente también que en muchos casos se está gobernando con el espejo retrovisor, que el espejo retrovisor, si bien nos viene bien para ver qué es lo que hemos dejado atrás y es bueno tenerlo como referencia, no nos dice nada, ni nos indica, ni nos guía, ni nos conduce mejor hacia el camino que tenemos que seguir hacia adelante. Es decir, tenemos que manejar las dos visiones y, por último, tenemos que hacerlo creando un sistema quizás en solitario, en solitud o con los pies firmes, mirando al horizonte, porque realmente el sistema educativo actual no está garantizando como nosotros quisiéramos esa calidad educativa. Los imperios, como el sistema educativo que tenemos actualmente, generalmente tienden a colapsarse. No son lugares donde uno permanezca mucho tiempo. Los imperios no caen poco a poco, los imperios se colapsan. En cierta medida es lo que nos está sucediendo ahora. De hecho, si vemos ejemplos en otro tipo de industrias, como puede ser este que he elegido, que es el de la industria del hielo, nos fijamos en que no necesariamente el lugar de donde uno viene o la industria de donde uno viene es donde realmente acaba aportándose una solución. Y esto nos debería hacer pensar a todos los educadores. Cuando necesitábamos mantener nuestras conservas en frío, al principio sacábamos los bloques de hielo del lugar donde efectivamente hacía frío y los transportábamos. Luego aprendimos a fabricarlos en fábricas y a almacenarlos. Y finalmente la industria que realmente llevó el hielo a cada una de las casas de los hogares no fue ninguna de las dos anteriores. Por eso digo que hay que pensar que si bien nos viene bien pensar con el espejo retrovisor y sacar o extraer las mejores experiencias, deberíamos de aprender también de nuestro pasado, porque no seríamos los educadores los únicos que a lo largo de la historia han desaparecido como profesión o por lo menos se han diluido. Pensemos, por ejemplo, en los escribanos, que fueron descartados casi en su totalidad por las nuevas tecnologías que en aquel caso fue la imprenta. La imprenta consiguió que se pudieran publicar muchísimos libros y que efectivamente el conocimiento, así enlatado, se pudiera democratizar. Pero fue entonces cuando surgió una nueva profesión que fue precisamente la de los profesores, la de los educadores. Es decir, para mirar hacia adelante tenemos que pensar en esas 3 necesidades de bienestar que se nos está exigiendo a las sociedades actuales. Un bienestar pedagógico, es decir, un bienestar que garantice que los alumnos, las alumnas, aprendan mejor, pero también que los profesores y las personas que están impartiendo docencia tengan un suficiente bienestar para que puedan acomodarse o asimilarse a los nuevos conocimientos que están por llegar y a las nuevas técnicas. Al principio hablábamos de la inteligencia artificial y no cabe la menor duda que, al igual que la neurociencia, estas dos circunstancias van a afectar enormemente nuestra profesión y, sin embargo, son otros sectores los que están aprovechando y haciendo que evolucionen con estos nuevos conocimientos y quizás precisamente los educadores estamos siendo excluidos o nos estamos autoexcluyendo de ese posible avance. Preguntemos, si no, a las personas que trabajan en el ámbito del marketing si cualquiera de estas dos tecnologías han impactado o han cambiado o están cambiando o prevén que vaya a cambiar de manera inmediata su forma de trabajar. Al mismo tiempo, existe un bienestar social y medioambiental que en nuestra área de conocimiento, en nuestra manera de impactar en el mundo, es prioritaria. Quizás la herramienta más potente precisamente para sembrar un horizonte común sea la educación, con lo cual en nuestros programas, en nuestras instituciones debería estar muchísimo más presente ese cometido que actualmente no tiene cabida ni siquiera en modo de asignatura dentro de los colegios y de las instituciones educativas. El bienestar organizativo alude asimismo a la forma de garantizar que lo que estamos haciendo en los centros educativos es sostenible. Y la única manera de que sea sostenible cuando pensamos en un mundo que está cambiando tantísimo es diseñando y prototipando soluciones reales. Porque solamente cuando probamos cosas nuevas que se puedan adaptar a estas nuevas realidades estaremos contribuyendo a que realmente exista esa posibilidad de mejorar el aprendizaje en estos sectores. Bien, yo voy a poner algunos ejemplos. Esta no es una
una charla tradicional en la que solamente voy a hablar de educadores y para educadores, precisamente porque estamos en un contexto de sostenibilidad y de objetivos de desarrollo sostenible. Creo que incluir el objetivo número 4 como un elemento fundamental requiere que aludamos a las sociedades en las que estamos, a las formas de trabajar que tendremos, pero también a las formas de organizar nuestros sistemas educativos para que sean más competitivos y mejores. Estos son algunos de los trabajos que hemos estado haciendo últimamente, en el que hemos intentado proyectar que ese comedor que hemos visto, que probablemente no sea el lugar ni más apetecible, ni más saludable, ni más armonioso, ni que genere mayor bienestar para nuestros alumnos o que suscite las mejores conversaciones, esté generando ese impacto que nosotros queremos positivo. Y hemos evolucionado desde este concepto de comedor hacia el co-learning. Lugares que, si bien durante la pandemia los convertimos en lugares de estudio, luego volvimos a asimilarlos a simplemente lugares para comer. Mirad, esto es un ejemplo del antes y el después de un comedor educativo convertido en un co-learning donde efectivamente se come. Otro ejemplo, donde trabajando con distintas texturas, como veis, paneles acústicos, con distintas iluminaciones, y os puedo asegurar que no mucho más caro, ni muchísimo menos, a pesar de la apariencia de lo que puede suponer precisamente cambiar esas paredes con unas estructuras tan rígidas como las que teníamos anteriormente a estas estructuras que son mucho más flexibles. Mirad, este es un antes y un después también, se ve clarísimamente la puerta de la derecha, la podéis ver que coincide con la fotografía anterior. Lo mismo sucede con este patio infantil, donde en vez de hacer un patio llano y donde los niños jueguen todos a la vez, se puede generar espacios al aire libre donde se susciten otro tipo de aprendizajes experienciales. Al mismo tiempo, esos espacios que antes eran sótanos los podemos convertir en ágoras donde los niños estén jugando y trabajando juntos. ¿Qué me decís de las terrazas? Esos espacios que muchas veces están desaprovechados en lugares como los colegios, donde casi siempre necesitamos nuevos lugares para encontrarnos o para compartir. Un ejemplo más de ese espacio que es tan compartido por parte de los alumnos, el comedor, convertido en el co-learning, espacios de recorridos donde cambiamos las líneas rectas por las curvas o donde diseñamos, como en este caso, colegios de nueva implantación donde tengamos distintas alturas. Mirad, este es un colegio tradicional que se nos pidió que contribuyéramos a darle un cambio. Como veis, son aulas más o menos parecidas, como hemos dicho antes, con un estándar de espacio que casi nunca varían. En este caso, lo que hicimos fue crear una película protectora y verde que diera al conjunto del colegio un contexto en el que se pudiera vivir la naturaleza también desde dentro del aula. Este fue el diseño que hicimos una segunda piel y aquí es el resultado final donde los alumnos podían trabajar. Este es otro colegio que está ahora en proyecto, donde el centro de todo el colegio es igual que el centro de cualquier casa familiar, la cocina. Diseñamos que precisamente es un lugar donde los alumnos van a nutrir su cuerpo, pueda estar rodeado de espacios donde puedan estar generando otro tipo de actividades. Estas son las maquetas que se han generado y estos son un poco esos espacios. Al mismo tiempo, una de las cosas que hemos querido incorporar en todo momento, precisamente porque pensamos que la educación trasciende a lo que es el mero espacio del aula, es ampliarlo hacia un espacio mucho más amplio, que es precisamente todos los espacios adyacentes al colegio. Los espacios adyacentes al colegio deben de ser, igual que las calles de una ciudad, espacios de aprendizaje, como lo han sido siempre. ¿Y qué otra cosa han sido sino las plazas de nuestras ciudades, de nuestros pueblos, donde casi siempre nos reuníamos para aprender, para compartir esas ágoras, esos foros romanos, esos lugares donde, cerca del lugar donde uno vive y de una manera mucho más amplia, uno puede compartir otro tipo de actividades. Y por eso hemos diseñado en algunos de los colegios proyectos como los que vais a ver a continuación. Se han diseñado rutas dentro de los colegios donde los alumnos durante el acceso van teniendo rutas de biodiversidad o rutas de tecnologías apropiadas. Mirad aquí, veis algunos ejemplos donde se han instalado
Por ejemplo, a la izquierda estáis viendo una imagen de un biodigestor. Un biodigestor es un lugar donde funciona casi como el estómago de una vaca y donde todos los residuos que se generan en el comedor escolar, en la cocina del comedor escolar, se van depositando allí y generan, como no, energía, metano. Con ese metano se puede compensar parte de la energía necesaria para la cocina y así sucesivamente. En los colegios donde lo hemos implantado, donde hemos hecho este tipo de rutas, hemos conseguido que los alumnos no solamente celebren que las personas que están participando en el comedor escolar estén, por supuesto, contribuyendo a una mejora del rendimiento energético, sino que además empiezan a traer la basura de sus casas acompañados de sus padres porque saben y pueden constatar que esa aportación está generando un valor añadido. Lo mismo lo podéis ver en esos árboles aerogeneradores o en esas bicicletas que están generando energía y que son parte de la actividad física dentro del colegio y que muchas veces los propios alumnos reservan para poder contribuir y tienen su app con su código QR donde pueden ir generando cuál es su impacto sobre otro tipo de huellas, ¿no?, que vamos dejando. Estas son las 4 rutas que estamos diseñando en los colegios en los que estamos desarrollando estos proyectos y que, si bien, como decía al principio, no tienen por qué tener un impacto inmediato sobre el rendimiento académico del alumno, lo tiene sobre su bienestar, y todo lo que es bienestar para el alumno impacta de forma natural en su rendimiento académico. También en su forma de afrontar los retos que la vida o las circunstancias del mundo en el que viven les vaya trayendo, porque el hecho de poder participar activamente y empoderarles para que así lo hagan en el bienestar propio de su comunidad y del planeta, les hace sentir que realmente tienen una capacidad de poder hacer algo. Y ahí me refiero al posibilismo educativo. Esto es otro colegio con las composteras, con el biodigestor y con, por supuesto, esas rutas ODS que han ido transformando progresivamente cada uno de los espacios. Este tipo de iniciativas llevan a su vez a la posibilidad de trabajar en otro tipo de proyectos, que son proyectos sociales, para que se puedan medir el impacto no solamente desde el punto de vista medioambiental, sino desde el punto de vista social. Esto no es ni más ni menos lo que se está haciendo en otros lugares del mundo y en otros sectores, como luego hablaré más adelante. Es decir, las iniciativas que se están tomando ya desde el punto de vista legal, normativo y desde el punto de vista también profesional en otros sectores van por ahí, van en ese camino. Mirad, hemos llegado a generar territorios ODS, como el que estáis viendo, en el que todo lo que se pretende es que el alumno que participe de cualquier edad de esta experiencia pueda realmente aprender de manera experiencial sin necesidad de tener que estar incorporando de manera inmediata una titulación para acreditar ese conocimiento. Lo bueno que tiene este tipo de... Aquí veis en distintos colores esas rutas, que lo mismo que estábamos haciendo en los colegios, pero haciéndolo en un territorio mucho más amplio. Al mismo tiempo, en programas de formación profesional, como el de Changemaker College, se han volcado conocimientos u objetivos que estén centrados en unir o en hacer partícipes a los alumnos de esos nuevos modelos de trabajo o formas de trabajo o contenidos de trabajo que estén asociados a la sostenibilidad. Como hemos dicho anteriormente, nuestros alumnos están altamente sensibilizados con el tema medioambiental y al mismo tiempo en los colegios tienen muy pocas oportunidades de poder contribuir o hacerles partícipes de esas iniciativas. Por otro lado, ellos están muchas veces alejados, a pesar de que ese es el camino que tienen que recorrer, de esos 24 millones de empleos que dice la Organización Internacional de Trabajo que van a surgir en este entorno. Las tecnologías, durante una etapa muy reciente de nuestra historia, han sido parte obligatoria de nuestra forma de aprender. Sin embargo, la calidad de lo que se estaba ofreciendo era una calidad bastante limitada y limitante. Este es un ejemplo de cómo han vivido durante unos meses los colegios, unos meses en nuestro país, en otros países no han sido unos meses, ha sido casi 2 años.
han vivido la experiencia educativa. Esto ha hecho que los alumnos muchas veces se hayan desconectado literalmente de lo que es el contexto de la comunidad de aprendizaje. Algunas tecnologías han sido más inmersivas, como las que han surgido con el metaverso, y sin haber sido especialmente exitosas, sí han aportado algunas experiencias de valor con las que podemos contar para generar esa educación de calidad. Lo que tenemos muy claro es que las tecnologías están ahí para quedarse y que quizás en nuestro contexto tenemos que pasar de un conocimiento, de un sistema educativo en la versión del contexto de educar, educare, que significa meter en el niño el conocimiento de fuera, a otra acepción que también es simultánea y que es la de educere, que es el modelo educativo de sacar del joven lo que tiene dentro. Muy difícilmente para una sociedad, un contexto, un mundo en el que tenemos que crear nuevas posibilidades, vamos a poder hacerlo exclusivamente desde el espejo retrovisor, desde aquello que veníamos haciendo hasta ahora, que era meter el conocimiento que estaba enlatado, que estaba preparado, de un mundo pequeño como eran nuestras comunidades anteriormente. Eran pueblos alejados muchas veces y donde lo único que podíamos hacer era abrirles a través de los libros, a través de esas clases, de esos maestros que les contaban historias o posibilidades de fuera de su contexto, a las sociedades que tenemos actualmente, que es todo lo contrario. Son sociedades hiperconectadas donde quizás lo que tenemos que hacer es volver a agrupar para que desde los jóvenes, desde su iniciativa, puedan empezar a aportar cosas nuevas. Lo cierto es que todo esto lo tenemos que hacer con 3 conceptos o 3 principios o 3 valores fundamentales, desde la verdad, desde la bondad y desde la belleza. Seguir manteniendo lo que estamos haciendo como la escuela hacia la que debemos aspirar en ese objetivo de desarrollo sostenible número 4 es un error. La escuela del siglo XXI tiene que parecerse a las familias del siglo XXI, que son plurales, y a los trabajos del siglo XXI, que también son plurales. Mirad, esto es un ejemplo de lo que está pasando en otros sectores y que he comentado anteriormente, para que veamos que no solamente estamos hablando de la educación o restringiéndolo exclusivamente a las necesidades del ámbito escolar o universitario. Esto trasciende a los centros educativos. Este es la medición del impacto de los riesgos que tiene el mundo dependiendo, o vamos a enfocarlo desde el punto de vista del World Economic Forum. Como podéis ver en esta transparencia, en el 2010, la mayor parte de los riesgos que se preveían para nuestras sociedades eran de tipo económico. Se ve simplemente a simple vista, eran mayoritariamente azules, ¿vale? En la medida que la evolución a lo largo de los años ha ido cambiando la semblanza de nuestras sociedades, también de nuestro cambio climático, de nuestros recursos energéticos, los riesgos en los que nos encontramos en el 2022 son mayoritariamente sociales y también medioambientales. Si estuviéramos educando en el año 2010, midiendo el impacto de nuestra profesión, probablemente estaríamos midiendo un impacto completamente diferente al que debemos de medir en el 2022. De hecho, esta es la normativa a la que mayoritariamente todos los sectores se tienen que empezar a ceñir. Una normativa que no es solamente española, sino que es internacional y que de hecho es como un gran tsunami, es una ola que nos va a tener que llegar necesariamente a nuestro sector. Son normativas que exigen que empecemos a medir nuestro impacto no solamente desde el rendimiento económico. Puede que la educación tenga que medirse, ¿por qué no? Tenga que gestionarse, ¿por qué no? Igual que otro tipo de sectores. Sin embargo, el impacto que genera la educación va a tener que medirse y cada vez más con respecto a la preparación de los alumnos para ese mundo para el que van a tener que prepararse. Esta normativa será cada vez mayor
Hay una mayor confluencia de estándares, ahí tenemos estándares GRI, donde están midiendo ya otras compañías de otros sectores que están obligadas a hacerlo, todas las empresas que cotizan en bolsa lo tienen que hacer y progresivamente hasta el 2026 irán incorporándose también incluso las pymes. Pensar que la educación no va a tener que afrontar este reto para medir si es efectivamente una educación de calidad o no es un error y sobre todo es una forma de mirar nada más por el espejo retrovisor, mirar hacia atrás. Mirar hacia adelante significa medir en términos reales cuál es el impacto de bienestar de nuestros alumnos, en qué medida tenemos la responsabilidad o suficiente responsabilidad sobre lo que está sucediendo, por ejemplo, ahora con la cantidad de daño psicológico, de daño social que a veces estamos viendo en nuestros jóvenes y, sobre todo, con el desafecto o la falta de vínculo que muchas veces estamos percibiendo. Estos son algunos de los nuevos palabras en los que vamos a tener que navegar también aquellos que queramos ofrecer una educación de calidad. Vamos a tener que estar midiendo con elegancia. Elegancia significa etimológicamente saber elegir, elegir bien. Si los educadores solamente elegimos modelos educativos que nos hablen de aprendizajes académicos, estamos muy equivocados. La medición de impacto hay que medirla en estas tres áreas, en el área medioambiental, en el área social, donde efectivamente se mida la diversidad, la equidad y la inclusión. ¿Qué estamos haciendo con aquellos alumnos que tienen dificultades de aprendizaje? ¿Qué estamos haciendo con aquellos alumnos que tienen un ritmo o una forma de aprender diferencial? ¿Qué estamos haciendo cuando somos rígidos y cuando no permitimos agrupaciones diferentes o no permitimos que puedan elegir con suficiente garantía de poder adaptar lo que ellos están haciendo a sus propias competencias, a su genuina diferencia? Muchos alumnos hoy en día están siguiendo un programa académico, exclusivamente académico. Algunos tienen la suerte de poder gozar de buenos profesores que les introducen también experiencias, pero la mayor parte de ellos van a tener que examinarse solamente de una forma al final de su periodo de estudios. 15 años en los que van a estar sometidos, voy a decirlo entre comillas, a tener que ser medidos por parte de terceros de una manera muy rígida, a leer aquello que está previsto que se lea en el curso actual y a poder estudiar aquellas materias o aquel segmento de las materias que está previsto para el curso actual y que lo hagan con sus alumnos en clases estándar, como hemos visto al principio, con un número de alumnos determinados agrupados por su fecha de caducidad, que es lo mismo que decir su fecha de nacimiento. Todo esto nos hace pensar que seguramente ese impacto de diversidad, equidad e inclusión y en materia de bienestar, no solamente, como hemos dicho antes, medioambiental, requiere unas formas de medir y de evaluar completamente diferentes y, sobre todo, de participar por parte de los alumnos de manera diferente. Al mismo tiempo, incluye también otro tipo de mediciones que son las de gobernanza, que son las que se atañen a aquellos que tenemos responsabilidad en el ámbito educativo a la hora de tomar decisiones. ¿Qué pasa con la ciberseguridad? ¿Qué pasa con los datos que los alumnos están generando continuamente en su centro educativo y que, como bien decíamos al principio, en vez de utilizarlos en su propio favor, imaginemos, por ejemplo, lo que la inteligencia artificial podría hacer a la hora de ayudar a un alumno para que conozca mejor cuál es su forma de aprender y le pudiera guiar, orientar o supervisar, por supuesto siempre de la mano de un educador, para que pudiera elegir o acceder o intentar explorar ámbitos de preparación profesional que aporten valor. Estas son las tres áreas que requieren un cambio cultural desde dentro de la escuela, pero también desde fuera de la escuela. Requieren un cambio cultural para los que gobiernan en el ámbito educativo, para los que fomentan la participación de todos en el ámbito educativo, pero también que incluya la participación de los alumnos. Esto no se puede hacer sin romper algunos moldes, sin que se nos rompa algún ladrillo, sin que de alguna manera nuestras paredes, nuestros muros, no solamente físicos, como he mostrado al principio, sino sobre todo los mentales, sufran de vez en cuando
una pequeña sacudida. Al fin y al cabo, vivir es eso. Lo primero que se mide en una persona cuando ya no está viva es el rigor mortis, y el hecho de que nuestro sistema sea tan rígido quizás debería hacernos pensar al respecto. Por lo tanto, mi propuesta, y ya llegando al filo de este privilegio que he tenido de poder compartir con vosotros este tiempo, mi propuesta es que seamos valientes, que tomemos la iniciativa ahora, que en cierta medida tenemos que reinventarnos. Es decir, que sabemos que el 30% de nuestros alumnos está fracasando o abandonando el sistema educativo. Y como he dicho antes, muchos de ellos tienen otros daños colaterales porque alguna responsabilidad tendremos, por supuesto los educadores, pero también la sociedad en su conjunto. Pero sobre todo son ellos los que van a tener que tener una única experiencia de escolarización y de formación que deberá de incentivarles para que sigan estudiando y trabajando con ilusión en la sociedad en la que viven para el resto de su vida. Así que seamos valientes y hagamos que de estas dificultades que tenemos los educadores y las sociedades tengamos la virtud, y que de este reto tengamos la oportunidad de hacer esos cambios. Como decía al principio, no lo vamos a hacer si no prototipamos soluciones reales. Para eso vamos a tener que ser creativos. Es muy fácil caer en la cultura del quejido organizacional, ese quejido que nos permite decir, bueno, es que no me dejan hacer nada. Bueno, la creatividad debe de estar presente ahora más que nunca, porque se trata de crear nuevos horizontes. No existen patrones para diseñar el propio futuro. No existe un estándar que nos diga cómo vamos a vivir el resto de nuestras vidas. Ni lo existe a título privado, particular, y, por supuesto, tampoco existe de manera generalizada para nuestras sociedades. Así que aprovechemos para hacerlo con las expectativas altas, porque nuestros stakeholders, que es la palabra que utilizan las empresas que se han sumado a esto de los ASG, ¿vale? Nuestros accionistas, que son los profesores, que son los alumnos, que son los padres, las familias, sin duda, esos millennials que actualmente están llevando a sus hijos a los centros educativos y que quieren algo más, merecen hacerlo por elevación. Seamos prácticos también. No se puede cambiar las cosas ante un futuro impredecible, no se pueden cambiar a base de normativas. O sea, uno no puede diseñar el futuro que está por llegar estableciendo normas rígidas que orienten ese futuro. La verdad es que la eclosión de todos los cambios que estamos viviendo nos muestran que la realidad va por delante de esos imperios que, como decía al principio, establecen con rigidez unos muros a veces demasiado gruesos y demasiado elevados. Y eso lo que hace, el no ser prácticos, es que colapsen, como decía al principio, y se caigan. Ordenemos nuestros recursos, pongámoslos en valor. Tenemos muchos más recursos que ninguna de las generaciones que nos han precedido. Recordemos esos recursos que utilizaron nuestros mayores en la cima de los huesos, en Atapuerca, cuando descubrieron aquella niña cuyo cráneo estaba deformado y que llegó a crecer hasta la edad adolescente gracias al cuidado de nuestros mayores, como digo. Ahora tenemos que cuidar de nuestros jóvenes y tenemos que hacerlo exactamente igual que lo hicieron nuestros antecesores. Si bien nuestras tecnologías han evolucionado mucho, la forma en la que nuestro cerebro percibe la realidad es muy similar a la de aquellos momentos. Así que, pongamos en marcha, y por eso me gusta hablar de educación, pongamos en marcha acciones cuyo impacto sea medible e inmediato. No esperemos hacerlo perfecto, esperemos hacerlo bien y hacerlo ahora. Por eso tenemos que ser humildes, tenemos que ser conscientes de que vamos a cometer errores, pero, insisto, cuando un educador quiere y ama su profesión, cuando queremos a los niños, no permitimos que se les haga daño. Y ahora, quizás, amparados por esa obligatoriedad de normativas que tenemos, que son apabullantes, nos estamos escudando en hacer cosas que todos sabemos que no están beneficiando a los niños. He puesto varios ejemplos de en qué condiciones están en nuestras aulas, por mucho que hayamos conseguido un alto índice de escolarización, y en qué condiciones muchas veces están en nuestros comedores escolares, por poner un ejemplo más, o en nuestros patios. Por no hablar de la cantidad de veces que excluimos a nuestros niños de las ciudades en las que viven. Cada vez menos las ciudades se están adaptando a que nuestros niños puedan
pasear, tomar las calles y vivirlas como las vivimos en otras generaciones en nuestra infancia. Entonces, caminemos con los ojos bien abiertos. Tenemos, como digo, más recursos que jamás hemos tenido los educadores a lo largo de la historia reciente y remota, y ahora vamos a tener hambre por aprender, porque tenemos que partir de esa cultura de reemplazo en la que vivíamos, de estar estudiando para reemplazar esos puestos de trabajo que ya estaban asignados. Recordad que antes teníamos un número determinado de puestos de médicos o de ingenieros o de arquitectos y íbamos avanzando secuencialmente en la preparación de nuestros alumnos hasta que llegara la edad en la que ellos, unos se jubilaban y los otros hacían ese reemplazo. Bueno, pues actualmente tenemos que evolucionar hacia una cultura del cuidado. La cultura del cuidado es: no tengo ni idea de hacia dónde vamos, porque realmente hemos dicho que ese futuro está todavía por crear y va muy rápido, mucho más rápido de lo que las instituciones pueden prever. Pero si yo te tomo la mano, vamos juntos y podremos acompañarnos sin ningún miedo. Y aquí me gustaría terminar diciendo que no hay nada más sostenible que crear una sociedad en la que la cultura del cuidado, ese cuidado de las personas, de la comunidad y de nuestro planeta, sea una prioridad. De esa manera, no deberíamos de temer demasiado lo que nos pueda suceder. A veces nuestros mensajes son terriblemente duros para jóvenes que, como todos los jóvenes, se merecen un futuro ilusionante y esperanzador. Y, sin embargo, nuestros mensajes, quizás de adultos o de las instituciones, son mensajes de miedo. Dicen que el miedo es lo opuesto al amor. Y si una persona crece con miedo, crece pequeñita. Si una persona crece con amor, se expande y se agranda a lo largo de su vida. Y eso es lo que debemos de hacer. Nosotros tenemos en nuestras manos la capacidad, como decía en esta transparencia anterior, de tender la mano, de crear una cultura de cuidado en nuestras aulas en vez de una cultura competitiva que no se excluya de la verdadera razón de ser, el ser en la educación. Y hasta aquí, simplemente daros las gracias. Creo que he cumplido en tiempo mi compromiso y me pongo a vuestra entera disposición, no sin antes, insisto, congratularme porque iniciativas como esta realmente son un privilegio para todos los que trabajamos y nos importa y nos esforzamos porque una educación mejor sea posible, pero cuanto antes, por favor, cuanto antes. Pues muchas gracias, Sonia Díez, por esta exposición en tiempo, desde luego que sí. Vamos a ver si le parece ese espacio, ¿no?, de diálogo para intercambiar algunas preguntas y también alguna inquietud, ¿no? Le traslado la primera cuestión. ¿Qué cambiaría usted con urgencia de nuestro sistema educativo? Si tuviera que empezar por algún sitio, a ver. Vale, a mí me gustaría empoderar más al alumno. Me parece que es fundamental que el alumno participe de su capacidad, que la tiene, de elegir y de tomar decisiones con respecto a lo que quiere que sea su vida académica. Creo que los alumnos les mantenemos demasiado tiempo como infantes. Infantes significa literalmente sin voz. Y una persona que no tiene voz, por supuesto que no tiene voto. Entonces, me parece que es fundamental a los alumnos empoderarles para que puedan empezar a diseñar un poco cómo quieren que sea su itinerario académico. Tienen que probar, por supuesto, algunas cosas para saber si les gustan o no, pero en un momento determinado deberían de poder elegir qué sí y qué no y cuánto de cada una de las cosas pueden o quieren o desean seguir aprendiendo. Esto nos llevaría también a una flexibilización no solamente del currículum, sino también de los lugares donde se impartan y de las agrupaciones. Nunca entendí por qué a mí, que me encanta la historia y la filosofía, cuando empezaba un curso académico, empezábamos en un año determinado las clases de historia, dábamos una cantidad de materias y de repente teníamos que esperar al curso siguiente para seguir ampliando ese conocimiento. Y muchas veces era repetitivo y teníamos que volver a empezar. ¿Cuántas veces hemos empezado a estudiar, lo mencionaba antes, ¿no?, el Imperio Romano,
y nos hemos quedado justo en el momento en el que la historia se volvía especialmente apasionante. Lo mismo le podría suceder a una persona completamente al revés, que siendo una materia especialmente ardua hubiera preferido dedicarla a otras cosas, ¿no? A las matemáticas, a las ciencias, a investigar. Quiero trasladarle también otra cuestión que tiene que ver con los docentes, con las docentes, ¿no? ¿Qué competencias cree usted que se requieren en los profesionales de la educación ante estos retos que se plantean, ¿no? De un nuevo modelo educativo. Un docente, los profesores, nos hacemos profesores porque realmente somos personas posibilistas, somos personas que creemos que podemos cambiar el mundo. Cada profesión tiene sus sesgos y un profesor no aspira a ser profesor porque quiera ganarse la vida cómodamente. Otra cosa es que la carrera profesional del profesor acabe tan estandarizada por motivos, sobre todo normativos, que al final pierda el sentido de aquello por lo que se hizo profesor. El profesor debe de recuperar su libertad para poder orientar a los alumnos y realizar actividades que no necesariamente vayan dirigidas de manera prioritaria o exclusiva a una medición o rendimiento académico. La educación por proyectos es una educación que está generando un impacto muy positivo sobre el bienestar de los profesores, pero al mismo tiempo, en la medida que van evolucionando hacia los años de secundaria y de bachillerato, empiezan a constreñirse en una medición que es muy estandarizada, que es en este caso la selectividad. Entonces, lo primero que yo haría sería empoderar al profesor para que recupere ese amor por lo que hace, sin miedo a ser sancionado por lo que está haciendo. Al mismo tiempo, esa falta de miedo no significa que no tenga que medir su impacto, pero que se le otorguen, se le faciliten otras maneras de medir ese impacto, que es lo que he puesto o lo que he tratado de explicar en esa presentación previa. Si un profesor pudiera medir el impacto a través de los proyectos que estén realizando sus alumnos, como por ejemplo acabo de estar viendo en el Green School de Bali. En el Green School de Bali, los alumnos que terminan la secundaria y el bachillerato están accediendo a la universidad precisamente presentando los proyectos que han realizado a la finalización de sus estudios. Y están accediendo a universidades del mundo entero. Pero en España la única manera de acceder al sistema, bueno, en España y en la mayor parte de los países, al sistema reglado y continuar estudios es estrictamente a través de las notas académicas. Y eso obviamente genera tensión, obligación y malestar en el profesorado. Hay que liberar la fuerza creativa de los profesores y ese amor que es, como he dicho antes, lo contrario al miedo. Ya, fíjese que hay un comentario que le hace Tony, le da las gracias por esta charla tan motivadora, le dice, pero claro, se preguntaba qué pueden hacer los profesores, los padres, las madres, en un régimen educativo tan regulado en el que se detalla hasta lo más mínimo, ¿no? de cada tema. Sí, pues bueno, lo primero es no perder la esperanza. Es decir, lo mismo que acabo de decir yo, es decir, hay un cuento muy bonito, El traje nuevo del emperador, en el que todo el mundo estaba viendo que el emperador estaba desnudo, pero nadie se atrevía a decirlo. Y al final fue la voz de un niño la que dijo de forma muy sencilla, así no podemos seguir. Entonces, yo creo que los educadores valientes que dicen así no podemos seguir, o que decimos así no podemos seguir, y que al mismo tiempo desafían al sistema sin gritar, pero con contundencia, y deciden llevar a sus alumnos hacia lugares de bienestar y de aprendizaje, se convierten en personas que van dando luz. No la luz del que coge una antorcha y ilumina, ¿no? Y te iluminan los ojos y te ciega. No se trata de esa luz, es la luz del minero, la que se pone aquí en la frente y uno empieza a andar y simplemente va dejando que los demás vean. Cuando los niños están bien, son queridos, son acompañados
disfrutan de su aprendizaje, porque aprender es genuinamente placentero. Aprender es muy placentero. Es una actividad que nos ha traído a toda la humanidad hasta donde estamos. Lo que no es normal es que hayamos convertido el aprendizaje en algo arduo y difícil y contrario al placer. El placer es algo con lo que se nos ha dotado los seres humanos para que progresemos y sigamos haciendo aquello que nos produce placer de manera repetitiva. Aprender tiene que volver a ser placentero, y cuando un profesor consigue que sus alumnos disfruten aprendiendo, eso es indiscutible. Y eso sucede todos los días en las aulas, pero al mismo tiempo, cuando el profesor se siente machacado simplemente porque no ve otra forma de vida profesional que la norma, acaba quemándose, es lo que está sucediendo. Ya. Háblenos de los padres y de las madres, ¿no? ¿Cuál sería su papel, su rol en este nuevo modelo educativo? Los padres y las madres tienen el máximo poder actualmente, el máximo. Mirad, cuando nos tocó vivir la pandemia, todos sabemos lo que sucedió con los colegios, y fue dramático. Aprendimos muchísimo, sufrimos muchísimo. Los que tuvimos que irnos a nuestra casa y pasábamos casi 24 horas pegados al ordenador intentando monitorizar lo que estaba sucediendo por parte de los profesores, de las familias, de los alumnos. Los que tuvimos que vivir situaciones en las que pudimos identificar incluso la voz de auxilio de una alumna que narraba de manera privada, ¿no?, que estaba sufriendo con motivo de la tensión de su casa malos tratos. Los que vimos que había muchos alumnos que, salvo que estuvieran obligados, no se querían conectar. Los que hemos vivido todo eso sabemos que es muy injusto que si mañana, Dios no lo permita, volviera a pasar lo mismo, estaríamos exactamente en el mismo lugar en el que estábamos entonces. Ninguno de los otros sectores estaría en las mismas condiciones. Todo ha evolucionado, pero la educación lo único que ha hecho ha sido refugiarse en el pasado. Si bien esto es así, los padres en aquel momento fueron conscientes del poder que tienen. En aquel momento se les otorgó la responsabilidad de llevarse a los niños a casa y cuidar de sus hijos. Luego, los hijos son de los padres. Con lo cual, los padres deben de tener una presencia real y firme en los sistemas educativos y en los centros educativos. Los padres no son los educadores profesionales, pero son los educadores naturales. Y si bien es verdad que hoy en día y siempre se llega a ser padre o madre, yo soy madre de 3 hijos, sin ninguna titulación, se llega también con mucha necesidad de aprendizaje. Entonces, los centros educativos tienen que ser cada vez más lugares donde se acoja aquello que en su día se llamaban escuela de padres, pero que en realidad lo que son es lugares donde los padres aprendan a conocer, dentro de su experiencia de padres, el mejor posicionamiento que tienen para ayudar a sus hijos. Eso significa que los padres, para los profesores que sean muy rígidos y normativos, pueden ser incómodos, pero son necesarios, y a la inversa. Los profesores que quizás no comparten los criterios que pueden tener los padres desde su plena autoridad, pueden ser incómodos para los padres, pero son absolutamente necesarios. Los centros educativos no pueden ser centros que cierren los ámbitos profesionales como si fueran, de manera exclusiva y excluyente. Dentro del colegio tienen que estar los padres y fuera del colegio tienen que estar los profesores también. Y eso hay que articularlo para que los padres sepan que tienen poder, más que nunca lo tienen, y al mismo tiempo tienen la necesidad de compartir con los profesores, no solamente desde el punto de vista de enjuiciamiento, sino desde el punto de vista de colaboradores inmediatos. Muchas veces ese poder se traduce en los centros educativos en formas de imponer el criterio o la forma de pensar de los padres, y a la inversa, formas de excluir por poder a los padres de aquellos ámbitos que consideramos que son estrictamente escolares o académicos. Y eso es lo que no puede ser.
insisto, más que nunca hay que cuidar de las familias que están más desorientadas y más solas que nunca antes en la historia de nuestra humanidad. Y que, vuelvo a insistir, si mañana sucediera cualquier circunstancia en la que nuestras instituciones tuvieran un fallo necesario, serían los padres los que tendrían que ocuparse de sus hijos, y eso requiere que los padres estén preparados también para poder aportar pues lo que sea necesario. No concibo un sistema educativo donde, con las tecnologías que tenemos actualmente y la implicación y la conectividad que tenemos actualmente y los conocimientos que tenemos actualmente, no existan maneras flexibles de coparticipar, igual que lo están haciendo en otros países, como por ejemplo pueden ser medidas mixtas de homeschooling, hibridación, de microschooling, etcétera, etcétera. Cada vez más tenemos que empezar a pensar en modelos en los que no necesariamente todo se tenga que dar simultáneamente para alumnos de la misma edad en los mismos lugares de manera uniforme. No lo concibo y ahí creo que los padres tienen mucho que decir. Uh-huh. Bueno, pues le vamos a plantear la última cuestión, señora Díez. ¿Este nuevo modelo educativo, esta propuesta, es más cara? ¿Necesita más recursos? No, radicalmente no. Lo que pasa es que sí desafía al statu quo. Es decir, lo cierto es que nuestra sociedad no es más cruel que otras sociedades, y esto no significa que no queramos a nuestros niños. Si estamos haciendo las cosas no demasiado bien, y creo que es evidente, y por eso he puesto el ejemplo del traje nuevo del emperador, no es porque individualmente seamos personas menos compasivas o menos sensibles. Es verdad que hemos creado una sociedad en la que los colegios, los centros educativos, aíslan a los niños durante unas horas determinadas del día en un lugar y en un espacio donde los padres hacemos otras cosas. No necesariamente exclusivamente trabajar, eso muchas veces es una excusa. Pero si bien las vacaciones de verano se crearon de 2 meses para que los padres pudieran contar con los hijos durante la etapa del estío, es decir, para la recogida de la cosecha, lo cierto es que hemos ido perpetuando formas de hacer las cosas que nada tienen que ver con la sociedad actual. Entonces, lo que sucede es que cualquier movimiento que hagamos es como este movimiento de los palillos, ese juego de los palillos, que uno mueve un palillo y se cae el otro, y se caen todos de repente. Cualquier movimiento que hagamos va a desafiar, por ejemplo, los derechos adquiridos por parte de cualquiera de los estamentos. Bien las administraciones y cada uno de sus estructuras internas piramidales, bien las estructuras también piramidales de las agrupaciones de profesorado, bien las estructuras piramidales también de las familias. Y, sin embargo, lo único que debería de importarnos es, como el traje nuevo del emperador, la sencillez de ¿y si podemos hacerlo mejor con respecto a nuestros niños? Así que lo que es una verdad incómoda, es un imperio y, bueno, en algunos lugares han empezado a deconstruirlo para que no nos explote en la cara. Pero los primeros que nos están diciendo que el interés por la escolarización se va perdiendo en la medida que va evolucionando a lo largo del tiempo su vida escolar son los niños. Los niños llegan al colegio el primer día, segundo, tercero, deseando estar con sus profesores y pasan así su etapa de infantil, su etapa de primaria, y progresivamente van llegando a una situación de desánimo hasta el lugar donde estamos actualmente. Muchos de ellos no irían al colegio. Las encuestas dicen hasta en un 80% que, cuando se les pregunta si quieren seguir yendo al colegio, los alumnos manifiestan que no irían si no fuera porque allí están sus amigos y tienen la posibilidad de interactuar o tener un espacio donde ellos compartan otras cosas. Y aquí aludo a aquello que hemos visto al principio, ese rosco en el que se explicaba que el 70% de los aprendizajes tienen lugar fuera del colegio y del 30% restante, el 20% tiene lugar fuera del aula. Así que tenemos todo por ganar, y lo único que nos reta es seremos capaces de hacerlo incluso si es desafiando el statu quo. ¿Seremos tan valientes como para hacerlo?
Lo haremos individualmente, esos buenos profesores, esas buenas familias, esos buenos padres, esos buenos administradores públicos o privados que en un momento determinado son capaces de hacer concesión a aquello que les tiene cómodamente ubicados en su estructura, y seremos capaces de hacerlo por el bien de los niños. Insisto, hay países que ya lo están haciendo progresivamente y están poniendo en marcha modelos de excelencia, que la excelencia está en inventar un modelo nuevo que vaya mostrando si es suficientemente bueno en la medida que va generando impacto positivo en los alumnos. Por eso es importante medir esos criterios ASG, ambientales, sociales y de buena gobernanza dentro de nuestros centros educativos, igual que lo hacemos en otros sectores. Y así podremos ver si realmente nuestro sector es un sector que yo lo creo firmemente, que genera mucho más impacto que ninguno de los demás y que quizás merece una mejor distribución de las inversiones que se hacen en educación. Muy bien, pues Sonia Díez, lo vamos a dejar aquí. Nos quedamos con ese reto planteado y le agradecemos mucho, ¿no?, este rato, este tiempo que ha compartido con nosotros. Muy amable, muchas gracias. Gracias a vosotros. Gracias y enhorabuena.